Geo nació en una familia rica, pero una profecía cambió su destino al decir que los negocios de la familia serían arruinados por su nacimiento. La única solución sería enviarlo a vivir una vida simple. Desde aquel día, Geon vivió como un monje muy habilidoso y comenzó a practicar artes marciales, determinado a romper la profecía. La historia comienza en un templo consumido por el fuego. Ancianos y discípulos intentan apagarlo usando todo lo que tienen a su alcance, priorizando sacar a las personas de allí. En ese momento, el maestro comerciante se acerca corriendo al ver el incendio. Se queda paralizado al ver la altura del fuego, mientras los demás continúan intentando apagarlo. El hombre pregunta desesperadamente, ¿dónde está mi hijo, Geon, y también mi esposa? Mientras un discípulo se dirige a él como líder y trata de calmarlo. Le dice que todos ya han sido retirados con seguridad del templo y que nadie fue herido. El hombre respira aliviado con esta noticia. Sin embargo, una explosión ocurre dentro del templo y los hombres son arrojados lejos. Las maderas quedan esparcidas por toda el área. El maestro comerciante ve todo su trabajo duro siendo destruido. Y se queda en shock, sin poder hacer nada. La escena cambia a un refugio cercano. Una mujer trata de calmar a su hijo, diciéndole que todo estará bien, que su padre cuidará de todo. Ese niño es nuestro protagonista, Geon. Él mira a su madre con lágrimas en los ojos mientras ella continúa diciendo que todo estará bien. El día siguiente llega, y podemos ver que no quedó nada del templo. Ese comerciante recibe a un monje habilidoso en casa, y ellos conversan sobre el accidente de ayer. Ese comerciante es el padre del protagonista, y su nombre es Han Do-jun. Frente a él, el monje Yeumo dice que vino a hablar sobre algo muy importante. Recuerda haber mencionado anteriormente que tiene una pequeña habilidad. Han recuerda esa conversación. El monje no se siente cómodo para hablar sobre una profecía que vio. Él dice que no tiene buenas noticias relacionadas con la fortuna del niño. Han pregunta si está hablando de su hijo, Geon. El monje confirma que sí. El padre, preocupado, pregunta si algo malo le sucederá a él. Yeumo responde que no exactamente. Han entonces cuestiona si es algo relacionado con los negocios de la familia, pero Yeumo dice que no sabe cómo ponerlo en palabras. El hombre grita pidiendo que sea más claro. El monje dice que no es nada relacionado con la vida de Geon. El comerciante se siente un poco más aliviado. Sin embargo, el monje va directo al punto, la débil suerte del niño se está agotando. Han no entiende nada y pregunta qué significa eso. Yeumo habla detalladamente, la riqueza entrará, pero será como verter agua en una jarra rota. El agujero en la jarra es mayor que la riqueza que entra, por lo que es natural que la fortuna se seque. El comerciante queda en shock y pregunta, si ese es el caso, ¿Geon es la causa del agujero en la jarra? Él entiende que, si es así, su hijo está destinado a arruinar la familia. El monje confirma su suposición, definitivamente, su hijo destruirá la familia. Han comienza a llorar, diciendo que ese niño es lo que más ha esperado en la vida. Yeumo interrumpe las lamentaciones del comerciante y dice que tiene una solución. Una esperanza surge en los ojos de Han. El monje dice que, si confía al niño a un alto monje de gran virtud y lo hace aprender a vivir una vida simple, es posible bloquear, al menos parcialmente, el agujero en la jarra. Han pregunta si eso es verdad y dice que Geon es su precioso hijo único, por lo que no pretende dejar que el niño se convierta en un monje y termine con la línea familiar. Yeumo se ríe de esa respuesta y dice que no vino aquí pensando en convertir a su hijo en un monje. El objetivo es solo formar su carácter, y después de que cumpla 18 años, no habrá más problemas. Han pregunta si está diciendo la verdad. El monje responde que sí y luego bromea, diciendo que es irónico que un monje aconseje no convertirse en monje. El comerciante también ríe y dice que eso lo deja aliviado. Yeumo aclara que conoce un lugar adecuado para confiar al niño y que podrá buscarlo cuando llegue el momento. Han responde que confía en él y le agradece. El monje dice que no hay por qué agradecer. Todo esto es gracias a su bondad, y siempre lo ayudarán. Después de la conversación, ambos juntan sus manos y recitan algunos sutras. Algunos días pasan, y Yeumo vuelve al palacio. El protagonista es sujetado por discípulos y arrastrado hacia una carroza, pero él se niega a irse. Su madre llora desesperada, diciendo que Geon solo tiene 8 años y no es justo que crezca lejos de ella. Han intenta convencer a su esposa de que es lo mejor para su hijo. Mientras tanto, Geon sigue intentando liberarse de los hombres. Han explica a su esposa que no tienen de qué preocuparse porque el maestro Gyeongmok aceptó cuidar personalmente del niño. Eso deja a la madre aún más preocupada, ya que el anciano Gyeongmok no tiene una buena reputación, su temperamento es suficiente para mantener a todos lejos de él. El monje Yeumo guarda silencio mientras escucha la conversación. Han pide a su esposa que aguante solo 10 años, después de los cuales garantiza que Geon volverá a casa.
En ese momento, el protagonista grita por su madre y le ruega que lo ayude, haciendo aún más difícil la decisión de la mujer. Finalmente, es arrastrado y se aferra a la puerta de la carroza. El monje admira la fuerza del pequeño. En ese momento, Hank le dice a su hijo que, si no hace esto, su familia será arruinada. Además, podrían ser castigados fatalmente por los cielos. Entonces, le pide al niño que entienda que el destino de la familia está en sus hombros. Escuchar esto no fue nada cómodo para un niño. Simplemente aceptó su destino y entró en la carroza con los ojos llorosos, pero se desesperó poco después. Cuando comenzó a dejar el palacio, vio cómo el monje agradecía a la familia por su confianza. La escena cambia a unas horas más tarde, donde Geon fue dejado en una montaña aislada. Limpia sus lágrimas mientras dice que se siente como un gato abandonado. A pesar de haber suplicado, nada cambió. Finalmente, entiende que tiene que aceptar la realidad. Luego, el chico ve una escalera a su lado. Al mirar hacia arriba, nota a un hombre en la cima. Geon entiende que la realidad ahora es que tendrá que vivir con ese viejo monje delgado durante los próximos 10 años. Unos minutos después, los dos se presentan. Geon se sienta mientras su maestro cuida el jardín. El chico no parece feliz mientras recuerda las palabras de su padre acerca de su destino maldito, y cómo eso también arruinaría a su familia. Geon se siente culpable y se dice a sí mismo que no quiere perjudicar a su familia. Su mayor miedo es que algún castigo divino caiga sobre sus padres y sean asesinados. Pensando en eso, el niño afirma que se conformará con pasar 10 años aquí con el monje Gyeongmok. No cree que sea tan malo como parece. Mientras tanto, el monje sigue cuidando sus plantas, ignorando al niño. Por otro lado, Geon está aburrido y dice que necesita hacer algo. Mira a su alrededor y tiene una idea. Rápidamente toma una escoba y comienza a barrer las hojas del suelo. El monje Gyeongmok, observando, le pregunta por qué está barriendo las hojas, si pronto volverán a acumularse. Geon responde que lo hace porque le apetece. El monje le contesta que no servirá de nada intentar impresionarlo porque no tiene intención de enseñarle artes marciales. Geon, molesto, le responde que no quiere aprender nada de él, ni mucho menos impresionarlo. Gyeongmok, escéptico, piensa que Geon solo se hace el difícil y comenta que es típico de un hijo de comerciante. Luego le reitera que no tiene intención de enseñarle artes marciales a Olin. Esta insistencia molesta a Geon, quien responde seriamente que no vino aquí para aprender artes marciales. Su respuesta incomoda al monje, quien se siente menospreciado por el chico. Gyeongmok, que no disfruta tratar con personas, ha vivido solo en la montaña durante 30 años. Siempre se negó a aceptar discípulos, diciendo que era una molestia y que no tenía suficiente habilidad para enseñar. Esto cambió cuando, la semana pasada, un monje superior lo convocó y le dijo que la soledad se vuelve insoportable con la vejez, especialmente sin nadie con quien hablar. Por eso, le aconsejó considerar llevar al chico a vivir con él. Al principio, Gyeongmok rechazó la idea, diciendo que no quería cuidar de un mocoso. Pero el monje superior insistió, diciendo que era una petición y un destino dado por Buda. Fue gracias a estas palabras que Gyeongmok aceptó. Además, al enterarse de que Geon era hijo de un comerciante famoso, pensó que la responsabilidad había recaído en él porque ningún otro monje quería lidiar con el chico. En ese momento, Gyeongmok le pregunta a Geon si realmente espera que crea que no está allí para aprender artes marciales. Luego, se pone serio y cuestiona por qué ha venido a las montañas. Al final, no importa lo que diga Geon, porque sus padres esperan que aprenda artes marciales y regrese con ese conocimiento. Gyeongmok concluye diciendo que, después de todo, le enseñará algunos movimientos. Geon, con los ojos llorosos, se irrita y grita que no quería venir. Solo está allí porque le dijeron que estaba maldito y tenía que pasar 10 años con un monje superior. De lo contrario, todos morirían. Gyeongmok se sorprende por estas palabras. Geon agrega que ahora no puede regresar a casa. Gyeongmok, incrédulo, sospecha que los padres de Geon le han mentido y que, como comerciantes miserables, quieren forjar una conexión entre él y Shaolin, incluso si eso significa engañar a su propio hijo. En ese momento, Gyeongmok escucha al chico sollozar, así que le pide que se seque las lágrimas y deje de llorar. Luego, le ordena que se vaya a su cuarto y se cambie de ropa porque su atuendo es molesto. Geon pregunta cuál es el problema con su ropa, y Gyeongmok responde que es demasiado llamativa y un obstáculo en las montañas. Geon replica que fue su madre quien eligió esas prendas porque eran las más simples. Gyeongmok le dice que deje de discutir y se cambie. Minutos después, en una mesa con hojas y algunos granos, Geon ya se ha cambiado de ropa y pregunta si esa es la comida. Gyeongmok responde que sí, y explica que en los templos se evita usar fuego para cocinar alimentos. El contacto con el fuego puede hacer que una persona se vuelva más violenta,
lo que dificultaría mantener la disciplina. Jeon mira la comida, incrédulo de que tenga que comer algo crudo. Además, la ropa que lleva ahora es tan áspera que lo incomoda incluso estando quieto. Jeongmok le dice que es hora de comer. Jeon pregunta por qué Jeongmok se enfada con tanta frecuencia si come ese tipo de comida todos los días. Jeongmok responde que no se ha enfadado hoy y pregunta por qué piensa eso. Jeon responde que lo escuchó insultándolo. Esto hace que Jeon crea que Jeongmok está tan enfadado que le ha dado esa comida incomible a propósito. Jeongmok se irrita porque llamen a su comida incomible. Esta es la primera vez que alguien tiene el valor de tratarlo así, pero cuando ve los ojos inocentes del chico, respira hondo y entiende que solo es curiosidad. Jeongmok explica que no hay necesidad de cocinar porque la comida sabe bien incluso sin fuego, y además ahorran leña. Jeon todavía está algo escéptico y piensa que el hombre simplemente no cocina porque está con pereza de buscar leña. Entonces, se ofrece a buscarla, y añade que solo va a recoger las maderas que estén en el suelo para no dañar nada vivo en el templo. Jeongmok no puede controlar la rabia después de esas palabras, y dice que solo porque está en el suelo no significa que sea un desperdicio. Con el tiempo, la leña se pudre y enriquece el suelo, y así los árboles crecen fuertes. Jeon queda impactado con esta información y pregunta si recoger las maderas significa robarle comida a los árboles. El monje se sorprende con la facilidad que tiene el chico para interpretar mal las cosas. El niño agrega que no va a salir por ahí a recoger ninguna madera, porque su ropa puede terminar dañándose y pretende usarla por 10 años. Jeongmok siente que el niño está reclamando de la ropa que recibió, incluso se altera solo de pensar en ello, pero respira profundo y le pide que coma. El chico obedece y pregunta si puede tomar más. Jeongmok lo niega diciendo que si come mucho quedará perezoso, y la pereza es un pecado espiritual. La noche llegó, pero parece que la comida no le hizo bien al chico. Jeon corrió hacia el bosque, incapaz de contenerse. El ruido acaba despertando al monje, quien se da cuenta de que Jeon está vomitando todo. Jeongmok dice que esto es resultado de nunca haber comido comida cruda. Unos días después, el protagonista está acostado, totalmente desorientado. Dice que ya pasaron 2 semanas y todavía no puede controlar sus necesidades fisiológicas después de comer esa comida. Jeon se pregunta si debería buscar alguna fruta en la montaña. De repente, el monje aparece y pregunta si él ha estado vagando por ahí a escondidas. El protagonista se asusta con la aparición repentina. El hombre nota algunos machucones en las manos, y le dice que puede acabar rasgando su ropa mientras vaga por las montañas descuidadamente. Además, los zapatos ya están empezando a desgastarse. Jeon confiesa que salió porque tenía mucha hambre. Jeongmok responde que él solo está con hambre porque sigue andando por ahí, pero el protagonista cree que es porque las porciones son muy pequeñas. Jeongmok no está de acuerdo y dice que las personas pueden vivir bien comiendo eso, solo basta creer que es suficiente. Jeon baja la cabeza y responde tristemente que es difícil vivir así. El monje explica que es más fácil hacer cosas buenas y evitar pecados que traigan castigos, que las dificultades son parte del camino y que necesita adaptarse. El protagonista se pone cada vez más triste, dándose cuenta de que el hombre no tiene intención de ayudarlo de ninguna forma. Sin embargo, Jeon está decidido a no pasar hambre. En ese momento, el monje se da la vuelta para irse y dice que necesita hacer algo, y le pide que no salga de allí. Jeon recuerda las palabras del monje sobre quedarse quieto para no sentir hambre y decide que, a partir de hoy, solo va a dormir todo el día. Jeongmok miró hacia atrás cuando escuchó un ruido del chico celebrando y no entendió nada. El niño siente que esta es una idea muy inteligente. Más tarde, ese día, el monje resolvió lo que tenía que hacer y volvió a casa. La escena que encontró fue al chico durmiendo todo desparramado entre las sábanas. Jeongmok grita preguntando por qué está descansando como un niño mimado cuando el sol está brillando afuera. Ese grito fue suficiente para despertar al protagonista asustado. Él inmediatamente se defiende diciendo que fue Jeongmok quien dijo que no se moviera innecesariamente, y por eso estaba intentando dormir. Jeongmok respira profundo y dice que pereza y no moverse innecesariamente son dos cosas diferentes. Comer y dormir todo el día lo convierte en un animal que desperdicia comida. El niño no gustó de esa comparación, pero Jeongmok se da la vuelta irritado y deja el lugar. El chico no entiende nada y se pregunta qué debe hacer. Unos minutos después, el monje se prepara para meditar. El protagonista comienza a espiar desde dentro del cuarto y presta atención a cada detalle. Se pregunta si Jeongmok está recitando sutras como otros monjes. Luego se pone los zapatos y decide acercarse por su cuenta. Se aproxima y pregunta si Jeongmok normalmente no toca un gong de madera, y lee un libro en voz alta mientras recita sutras. Jeongmok responde que no hay razón para hacer tanto ruido cuando se está en las profundidades de las montañas.
Explica que lee con los ojos y golpea un gong de madera con el corazón, y por eso es tan silencioso. Jeon queda sorprendido y confiesa que cree que es extraño cuando no escucha ningún ruido. Jeongmok pregunta si cree que cantar alto sin motivo ayudará a alcanzar la iluminación más rápido. El niño se irrita con la forma en que Jeongmok habla y lo llama mentalmente hombre mezquino. Piensa que el monje evita hacer ruido porque no quiere sentir hambre. En ese momento, Jeongmok pide que deje de perturbar su meditación. Jeon obedece, frustrado, y vuelve al cuarto. Siente que no importa lo que diga, porque al final siempre recibe una bronca. De repente, una luz se enciende en su cabeza y tiene una idea. El protagonista cree que si imita todo lo que aquel viejo hace, será mejor. Tal vez pueda captar algunos consejos observando cómo Jeongmok se mueve poco y no tiene hambre. Llega el día siguiente, y los discípulos despiertan cuando el sol aún no ha salido. Limpian todo el templo y organizan las cosas. En ese momento, Jeongmok se levanta, y en un instante, organiza todas las sábanas. El niño observa esto y queda impactado, pensando que es algún tipo de magia. Jeongmok lo mira y dice que, si ya está despierto, no debería quedarse acostado como un perezoso. Después de decir eso, el hombre sale, y el protagonista rápidamente arregla sus sábanas. Intenta imitar al hombre, pero todo queda hecho un desastre. Entonces, simplemente deja las sábanas como pudo y sale. Jeon comienza a seguir al monje, escondiéndose detrás de los árboles para no ser descubierto. En ese momento, se da cuenta de la forma en que Jeongmok escala las rocas, lo que lo deja boquiabierto. Se pregunta cómo el hombre flota tan levemente. La técnica utilizada por Jeongmok se llama Shaolin, y el chico está determinado a aprenderla, incluso si eso significa seguir los pasos del monje en secreto. En ese momento, el hombre comienza a meditar. El protagonista se queda escondido detrás de un árbol y repite el mismo proceso. Mientras tanto, en otros templos, los monjes y los discípulos también hacen lo mismo, se despiertan antes del amanecer y comienzan a entrenar y a meditar. Unas horas después, el día ya ha aclarado, pero el protagonista sigue imitando al monje y se queja de la demora. El chico deduce que el viejo viene aquí todas las mañanas solo para dormir. En ese momento, Jeon es traicionado por su propio estómago, que hace un ruido fuerte y delata su ubicación. Jeongmok dice que al menos debería quedarse en silencio si quiere seguirlo en secreto. Jeon responde que no puede evitarlo porque tiene mucha hambre. El monje suspira frustrado, diciendo que incluso meditar en paz es difícil. El protagonista nota algo blanco salir de la boca y entrar directo a la nariz del monje, por lo que le pregunta qué es. Jeongmok se calma, diciéndose a sí mismo que al final ese mocoso es solo un niño curioso, como cualquier niño de su edad. El hombre entonces se pregunta si debe explicarle todo esto a alguien que ni siquiera es su discípulo. Los ojos inocentes del protagonista acaban cautivando al hombre, y decide contar un poco porque no es como si esa técnica fuera secreta. Mientras tanto, Jeon se queda ahí, esperando una respuesta. Jeongmok dice que la práctica que está haciendo ahora es el método secreto de energía interna llamado Jin Hing, y que lo que vio, parecido con humo, se llama Ki. El protagonista se queda sorprendido, pero Jeongmok añade que el Ki existe en todo el universo y que se puede vivir una vida más saludable al absorberla en el cuerpo. Esa información llama la atención de Jeon. Dice que es por eso que el viejo nunca siente hambre, porque estuvo secretamente absorbiendo Ki todo el tiempo. El monje explica que si se hace eso diariamente, será capaz de acumular y absorber energía por todo el cuerpo. Después de eso, se convierte en lo que los artistas marciales llaman energía interna. El mocoso se pone animado al escuchar eso, y dice mentalmente que es mucho más fácil que comer en vez de sentir hambre todo el tiempo. Entonces, decide que tiene que aprender secretamente cómo absorber el ki como el monje hace. En ese momento, Jeongmok da una señal para que el chico se quede a su lado mientras hace el entrenamiento, pero la única cosa que pide es que el chico no interfiera. Jeon concuerda y vuelve para atrás del árbol. El hombre lo mira y tiene dudas si el chico desistió. El hombre dice para sí mismo que con certeza enseñaría una técnica si Jeon preguntara algo más, pero parece que el mocoso está satisfecho. Jeongmok entonces vuelve para su entrenamiento, mientras el protagonista intenta aprender con solo ver. Un tiempo después, el sol comienza a quedarse más fuerte, y el monje entiende que es suficiente por hoy. Él se levanta y ve que el protagonista continúa ahí. Jeongmok es sorprendido al ver que Jeon ejecutó perfectamente la posición de loto. Es una posición difícil, incluso para monjes novatos, y él generalmente no consigue quedarse por media hora, pero el protagonista está así por 2 horas, lo que es impresionante. Él observa cómo el chico está concentrado. Minutos después, ellos caminan en dirección a la casa. El protagonista camina con dificultad y se queja de que sus piernas están doliendo.
Él no acepta que un viejo esté totalmente intacto después de hacer el mismo entrenamiento. Además, parece que el monje flota en vez de andar. El chico se pregunta asustado si ese calvo puede ser un fantasma. De repente, Jeong-mok interrumpe sus pensamientos y le dice que camine más rápido. Jeon obedece y continúa admirando la forma en que el hombre anda, que era sin mover los brazos y con ligereza en los pies. El protagonista llega a la conclusión de que Jeong-mok se mueve así para evitar quedarse con hambre. Ellos finalmente llegan a casa y comienzan a comer. El protagonista piensa que el día de hoy fue muy bueno para colectar informaciones. Anteriormente, él no se había dado cuenta que el calvo no desperdicia movimientos en sus acciones diarias. Él gasta su energía lo mínimo posible, totalmente diferente de los empleados que Jeon recuerda haber visto en su casa. De repente, Jeong-mok lo reprende por perder tiempo pensando en vez de comer. El chico inmediatamente vuelve su atención a su comida. El monje observa confuso que hoy el protagonista lo siguió desde la madrugada, y repitió todos sus movimientos como si imitara sus acciones. Después de comer, los dos se sientan juntos en la mesa de estudios del monje. Jeon siente que el clima quedó tenso y se pregunta en qué está pensando el viejo. En ese momento, Jeong-mok dice que el libro que el chico agarró se trata básicamente de enseñanzas y deberes para los monjes. Es difícil para una criatura de 8 años leer solo. Jeon concuerda que la escritura es muy difícil para él. Jeong-mok responde que no tiene necesidad de esforzarse porque él ni es un discípulo de Buda, entonces no tiene ninguna obligación de aprender. Jeon responde que entiende. Jeong-mok admira el hecho de que el chico siempre responde de forma clara y precisa. Él piensa que tal vez tendrá que comprar algo de la edad del mocoso, por lo menos para el sentirse más incluido. Luego, el monje mueve la cabeza negativamente y se pregunta por qué haría eso por esa criatura. Después de todo, en una hora va a cansarse y desistir de leer. En ese momento, Jeon se levanta y busca otro libro en la estantería, aún reclamando que sus piernas están adormecidas. Por lo menos, ahora él no siente tanta hambre. De repente, él oyó un ruido fuera de la casa y pregunta qué está haciendo el viejo. Luego ve a Jeong-mok haciendo sus ejercicios matutinos. Jeon se posiciona detrás y repite los movimientos. El hombre parece asustado, preguntándose si ese mocoso pretende imitarlo todo el día porque no tiene más nada para hacer. Jeong-mok decide dificultar las técnicas para ver hasta dónde consigue llegar. Jeon se desequilibra algunas veces porque los movimientos del maestro son lentos y en la primera tentativa, cae en el suelo. Jeong-mok sonríe satisfecho. Él ya esperaba que el chico fuera a fallar porque es inútil solo copiar entrenamientos sin ninguna base. El hombre continúa los movimientos mientras Jeon queda en el suelo. Él dice para sí mismo que primero se debe estudiar en Jin-Hin para poder realizar el entrenamiento adecuado. El mocoso se levanta irritado y cuestiona si el hombre no dijo que no era bueno moverse innecesariamente para evitar el hambre. Jeong-mok responde que ese entrenamiento es para mantener el cuerpo saludable y ayuda en la circulación de energía. El protagonista se queja de no poder seguir el ritmo porque Jeong-mok se mueve demasiado lentamente. El monje admira la determinación de Jeon, pero sigue decidido a no enseñarle artes marciales a Olin. Explica que hay un motivo para moverse lentamente, se trata de concentrar la mente y observar el propio cuerpo. Cuanto más lentamente te muevas, más claramente puedes ver lo que ocurre dentro de tu cuerpo. Jeon pregunta si realmente es posible ver dentro del cuerpo. Jeong-mok responde que sí. Al dar un paso, puedes observar qué músculos se mueven, notar cómo se mueven tus brazos y cómo respiras. Con el tiempo, te acostumbras y llegas a entender incluso el movimiento de un cabello de tu cuerpo. Jeon no ve la importancia de saber eso. Jeong-mok respira hondo y se pregunta si tendrá que dibujárselo para que lo entienda. El monje decide simplificar y explica que el cuerpo humano está compuesto de cientos de huesos, miles de vasos sanguíneos, músculos y 8 meridianos extraordinarios que actúan como fuente de energía vital. Todo está conectado. Jeon toca su barriga y dice que por eso siente tanta hambre. Jeong-mok nota que, al final, Jeon siempre encuentra una excusa para quejarse de tener hambre. El monje le da la espalda y le dice que puede reducir los movimientos innecesarios y concentrar más energía en las partes esenciales. En ese momento, Jeon se queda paralizado al recordar que su padre siempre le decía que debía obtener el mayor efecto con el mínimo esfuerzo. Todo comienza a tener sentido para él, y entiende que esto no puede ser una coincidencia. Entonces, le dice al monje que se esforzará al máximo, lo que deja a Jeong-mok completamente sorprendido. El monje piensa que, si Jeon sigue así, tal vez le enseñe secretamente algunos movimientos antes de que sea el momento de enviarlo de regreso. La escena cambia al salón principal del templo Shaolin. Un hombre revisa un cuaderno de notas y comenta que es extraño, queda menos comida en comparación con el año pasado. Otro hombre está de acuerdo y cierra la puerta del depósito.
Señala que ha escuchado rumores sobre un aumento en el número de peregrinos este verano, pero aún así, las donaciones de alimentos han sido pocas. Algunos discípulos que están fuera del templo aún no han enviado sus aportaciones, pero teme que no sea suficiente. Todos parecen estar atravesando dificultades. Los gastos han aumentado en otras áreas más de lo habitual. El hombre añade que la situación es preocupante y que probablemente el próximo año será difícil para todos. Los ancianos comentan que nunca habían vivido algo así antes. Es como si la riqueza estuviera escapando de un recipiente roto. El invierno llega, y pese a la fuerte nevada, Jeongmok sigue con su rutina diaria. Por otro lado, Jeon se envuelve por completo en las mantas mientras se queja del frío. Recuerda cómo en su casa siempre hacía calor, pero aquí el monje le niega cualquier acceso al fuego. Sin embargo, Jeon decide no decirle nada a Jeongmok. El monje se sorprende porque esperaba que el chico pidiera ir al templo, pero no dice ni una palabra. Jeongmok entiende que no puede dejar que la situación continúe, ya que el chico podría morir congelado. Si eso ocurriera, su reputación quedaría destruida, sobre todo porque es el hijo de un comerciante importante. Jeongmok decide verificar si el horno todavía funciona. Mientras tanto, Jeon repite para sí mismo que no quiere ser una carga para su madre. Poco después, Jeongmok enciende la chimenea, y el chico finalmente se calienta. Jeongmok murmura en silencio, quejándose de cómo lo habían dejado a cargo de un niño, a pesar de odiar lidiar con personas. Luego coloca una toalla mojada en la frente de Jeon, que está enfermo. Sin embargo, Jeongmok nota que algo no está bien, la tos de Jeon no mejora, a pesar del calor, y su fiebre no baja. El monje se debate sobre si debería ir al salón principal a buscar medicina, pero teme que le pregunten por qué no cuidó bien del niño desde el principio. En ese momento, Jeon tose violentamente, y Jeongmok, sin otra opción, decide curarlo infundiéndole su energía interna. Este es un último recurso, ya que perder su energía interna retrasará años de entrenamiento. Jeongmok coloca su mano en la espalda de Jeon y comienza a transferirle energía. Una fuerte luz emana del cuerpo del monje, pero encuentra dificultades al entrar en el cuerpo del chico, ya que Jeon no ha aprendido ninguna técnica para manejar energía interna y sus meridianos no están completamente abiertos. Jeongmok no tiene más opción que forzar la energía. Jeon comienza a recibir la energía, un proceso equivalente a 10 años de entrenamiento en Jin Hing. Es como si hubiera tomado un elixir de vida. De repente, Jeon siente una fuerte presión dentro de su cuerpo y grita. Jeongmok teme que esto haga más difícil para Jeon aprender otras técnicas en el futuro. Después de varias horas, Jeon descansa en la cama mientras Jeongmok lo observa. Afortunadamente, el tratamiento fue un éxito. Ahora el chico solo necesita recuperarse. Jeongmok reflexiona que, como mínimo, Jeon no enfermará en décadas. Incluso si resulta gravemente herido, se recuperará mucho más rápido que los demás. Sin embargo, el monje lamenta haber perdido 10 años de entrenamiento y decide tomárselo como si hubiera salvado una pobre alma. Observa al chico, notando que ha adelgazado mucho más de lo esperado. Cuando llegó, se veía mucho más saludable. Jeongmok suspira, reflexionando que cometió varios errores. Siempre había creído que debía mantener su distancia con las personas, pero ahora sentía pena, un sentimiento que había enterrado hace años. Tal vez esto sea lo que siente un maestro por su discípulo. Mientras Jeongmok medita, piensa que comprender el sufrimiento de los demás podría ayudarle a eliminar sus propios apegos. Quizá este sea el camino hacia la sabiduría de la que hablaba Buda. 3 días después, la nieve disminuye considerablemente. Jeongmok pregunta si Jeon finalmente despertó. El chico responde que se siente más revitalizado que nunca, y pregunta cuánto tiempo estuvo dormido. Jeongmok se sorprende al ver que Jeon no recuerda nada de lo que ocurrió ni parece notar los cambios en su propio cuerpo. Más tarde, ambos salen a meditar al aire libre. Jeon no siente frío, ni siquiera sentado en la nieve, y piensa que finalmente podrá llenar sus pulmones de aire. Jeongmok observa al chico y cree que, esta vez, su entrenamiento será más sencillo, ya que sus meridianos se abrieron durante el proceso de limpieza completa de su cuerpo. Jeongmok espera que Jeon aproveche esta oportunidad, algo por lo que cualquier persona pagaría una fortuna. Por eso, en ese momento, el niño sigue los movimientos con las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, e inspira lentamente por la nariz. El joven continúa determinado. Por otro lado, el monje piensa que si enseñó artes marciales, ahora la espiral podría convertirlo en un guerrero bastante habilidoso, pero enseguida se dice a sí mismo que ese pensamiento es inútil. Para enseñarle, debe hacerlo como a un discípulo común y obtener el permiso del monje jefe. Además, cree que el físico del joven no es adecuado para las artes marciales. Estos pensamientos acaban distrayendo al monje durante todo el entrenamiento.
Algunos días después, el protagonista continúa con su entrenamiento habitual. De repente, siente un leve hormigueo en la nariz y en el abdomen. Al inhalar, el joven se da cuenta de que finalmente está reuniendo energía. Sonríe y dice que valió la pena seguir al maestro. Al final de la tarde, el monje se acerca para ver cómo está el muchacho, y nota que parece animado. Además, siente una energía diferente en el entrenamiento de ese día, lo que lo hace pensar que el protagonista podría haber aprendido la técnica de respiración de Antian. El monje salta rápidamente de la piedra, incrédulo, y dice que no hay forma de que el muchacho haya logrado hacer eso solo, ya que nunca aprendió la técnica. Probablemente es la energía de su propio cultivo, que todavía está circulando por el ambiente. Pero en cuanto aterriza en el suelo, ese pensamiento desaparece. El monje siente su cuerpo pesado y presume que es debido a la pérdida de 10 años de energía interna de una sola vez. Pasando por junto al niño, lo que es suficiente por hoy. El joven le pide más minutos, pero pronto se da cuenta de que el monje no está de buen humor, así que corre detrás de él y obedece. Al día siguiente, la nieve casi ha desaparecido. El joven celebra que ahora puede ver a través de su cuerpo. Levanta la mano y dice que incluso puede sentir levemente la brisa pasando por cada uno de sus cabellos. El monje siente nuevamente una energía extraña, pero presume que es suya. Luego le explica al joven que el cultivo de energía inversa mejora los músculos y huesos para adaptarse a las artes marciales. Esto significa que, si aprende las artes marciales de Shaolin mientras está en un estado de cultivo de energía inversa, su cuerpo se hará más fuerte y sus huesos más resistentes. Pero el monje deja claro que no necesita esforzarse, ya que hasta ahora no ha aprendido ningún arte marcial. El joven asiente y dice que solo quiere no sentir hambre. Incluso sonríe satisfecho, y el monje se impresiona por la dedicación del joven al entrenamiento diario para no sentir hambre. Si sigue así, es posible que la energía de su cultivo inverso responda. El monje no sabe qué hará si eso ocurre. Un poco más tarde, llega la primavera y el joven recoge algunos frutos. Sigue entrenando arduamente entre todas las estaciones, firmemente determinado. 3 años pasan, y el monje Yeumo llega a visitar el templo. Se pregunta cómo estará aquel joven después de todos estos años. El monje pronto es recibido por algunos discípulos principales, quienes lo saludan. Yeumo les dice que ha venido a ver a Wang Yun. Los hombres se sorprenden, pensando que este monje debe ser muy importante para ser amigo del monje jefe. Uno de ellos corre para llamar al maestro, mientras el otro invita a Yeumo amablemente a entrar. El monje entra, y lo primero que nota es que las cosas parecen mal. Pregunta qué ha sucedido para que el lugar esté tan deteriorado y por qué nadie ha reparado las torres. El discípulo responde que, en realidad, han intentado repararlas varias veces, pero nada ha funcionado. Yeumo se asusta y pregunta qué quiere decir con eso. El discípulo confiesa que las finanzas del templo Shaolin están en una situación precaria. La escena cambia a Yeumo conversando con el monje jefe. El hombre le cuenta que, recientemente, el templo Shaolin ha pasado por tiempos difíciles. No puede ni siquiera gastar en té, por lo que están usando uno de baja calidad. Yeumo se sorprende, porque sabe que el monje jefe nunca ha negado un buen té, incluso en tiempos difíciles. Le pregunta si es por eso que las torres no se han reparado. El monje jefe responde que no tiene sentido repararlas porque siguen desmoronándose constantemente. En los últimos 3 años, el patio interno ha quedado casi abandonado. De repente, Yeumo recuerda algo y pregunta si podría ser esto. Mira alrededor del templo y se da cuenta de que han pasado 3 años desde que trajo a Jeon al templo Shaolin. El monje se pregunta si la suerte del joven podría estar afectando a este lugar. Es un pensamiento algo absurdo, porque este es el renombrado templo Shaolin. Además, el joven ni siquiera fue aceptado como discípulo, solo vino a la montaña para ser cuidado, por lo que no tiene sentido que el templo se esté desmoronando por su causa. Yeumo cree que es solo una coincidencia. Le dice al monje jefe que, aunque no sea normal, puede ayudar con el dinero de su secta. El monje jefe agradece amablemente la generosa oferta, pero explica que, afortunadamente, la cosecha en Sadap ha sido abundante todos estos años, por lo que no necesitan preocuparse por la comida en este momento. Yeumo se sorprende al escuchar esto, porque coincide exactamente con la profecía sobre el protagonista. Las cosas van bien, pero siempre hay más gastos, como tratar de llenar una jarra con agujeros. Yeumo comienza a retroceder, y el monje jefe le pregunta si se va. Yeumo responde que planea realizar 10.000 reverencias a Shaolin en el salón del templo. El hombre pregunta, sorprendido, ¿por qué está yendo tan lejos por el templo? La verdad es que Yeumo se siente culpable por haber traído al joven aquí, y que todo esto haya sucedido. Siente que no es justo quedarse parado sin hacer nada. El monje jefe le recuerda que ya no es joven para hacer tanto esfuerzo. Luego le pregunta por qué actúa así.
Un poco después, Yeumo se arrodilla en el suelo del templo y dice que no permitirá que el templo sea arruinado. En ese momento, el monje comienza a hacer referencias a la estatua de Buda. Años después, Yeumo se encuentra con el monje jefe. El hombre le pide que se detenga, ya que podría ser peligroso. Ya no es lo suficientemente joven para soportar 10.000 reverencias. Yeumo solo pregunta si el templo ha mejorado este año, pero recibe una respuesta negativa. El hombre entonces regresa al salón del templo. El monje jefe reconoce que no puede detenerlo. Además, el templo Shaolin tiene una atmósfera mejorada gracias a Yeumo. Algunos jóvenes monjes se ofrecen como voluntarios para realizar 1.000 e incluso 10.000 reverencias. El monje jefe piensa para sí mismo que habrá un gran alivio cuando todo esto termine. Luego se dirige a sus discípulos y les dice que deben esforzarse para que Yeumo no regrese el próximo año. La escena cambia al protagonista, quien ahora tiene 15 años. El monje pregunta, visiblemente insatisfecho, ¿qué es esto? Jeon responde que es el desayuno. El monje observa atentamente las hojas y los granos sobre la mesa, todo parece muy ordenado. De inmediato, pregunta qué son esas hojas. Jeon le responde que es amaranto. Jeong-mok finalmente encuentra un defecto y pregunta por qué las hojas están cortadas de esa forma. Jeon explica que las cortó así porque pensó que lucirían más bonitas. Además, eliminó las partes no comestibles y aquellas que los insectos habían mordido. El monje respira hondo y admite que el chico es talentoso, incluso alineó los granos de arroz uno por uno. Sin embargo, se queja de que su reciente indigestión se debe a que no puede saborear la comida cuando está tan perfectamente preparada. Esta es una manera peculiar de quejarse y elogiar al mismo tiempo. El protagonista, sin quedarse atrás, le responde que fue el propio monje quien dijo que la comida debía estar bien organizada para lucir natural. Jeong-mok no se siente cómodo al escuchar sus propias palabras utilizadas en su contra, y dándose por vencido, le dice al chico que coma, ya que no está de humor para discutir hoy. Jeon sonríe satisfecho y le invita a disfrutar de la comida. Más tarde, Jeong-mok sale de la casa, y al observar el cielo, siente una atmósfera tensa. Se pregunta si esto podría estar relacionado con los problemas financieros de Shaolin, pero concluye que no. A pesar de todo, sigue sintiendo esa extraña e incómoda sensación que no logra identificar. Día tras día, el sentimiento persiste, y Jeong-mok no puede entender su origen. Suspirando, se pregunta cuál será la causa de su frustración. Mientras tanto, Jeon lo observa desde la puerta, dándose cuenta de que algo está molestando al monje. Unos minutos después, Jeong-mok regresa a la casa y encuentra todo extremadamente ordenado, lo que, en lugar de alegrarlo, lo irrita. Observa cada detalle y declara que ese es el motivo de su incomodidad, la organización obsesiva del protagonista. Jeong-mok piensa que esta peculiaridad del chico es la causa de su reciente extrañeza. En todos los 7 años que han vivido juntos, nunca ha visto a Jeon relajarse. El joven, sin duda, es muy determinado. La escena cambia a Jeong-mok trabajando en su jardín, mientras Jeon recoge hojas del suelo. Jeong-mok observa los movimientos del chico, los cuales son cada vez más suaves, sus hombros apenas se mueven, y sus gestos son precisos, sin ningún movimiento innecesario. Esto sorprende al monje, ya que, aunque sabía que Jeon intentaba imitar sus pasos, nunca imaginó que pudiera lograrlo con tanta perfección. Además, la técnica utilizada por Jeon solo puede ser dominada por quienes saben controlar su energía interna. De repente, Jeong-mok deja todo y llama a Jeon. Reflexiona sobre los años que ha pasado sin enseñarle ninguna técnica de artes marciales, pero cualquiera que lo vea pensará que Jeon ha aprendido técnicas secretamente, lo que podría poner a Jeong-mok en peligro. El monje pregunta al chico cómo aprendió a dar esos pasos. Jeon, algo sorprendido por la pregunta, sonríe y responde que finalmente se dio cuenta de cómo hacerlo. Ahora puede caminar como su maestro. Jeong-mok queda atónito al darse cuenta de que Jeon fue capaz de aprender artes marciales simplemente observándolo. Se niega a aceptar que esto sea posible, pues hasta hace poco Jeon era solo un niño que ni siquiera sabía lo que era el ki. Jeong-mok le hace otra pregunta, ¿cuándo comenzó esto? Jeon responde que hasta ayer no lograba hacerlo bien, pero hoy lo intentó de nuevo, y de repente, funcionó. Explica que, durante años, ha reflexionado sobre cómo obtener los máximos resultados con el menor esfuerzo posible, recordando lo que Jeong-mok le dijo sobre evitar el hambre al no desperdiciar energía en cosas innecesarias. Jeong-mok, impresionado por la respuesta, cree que, incluso con esfuerzo, debería ser imposible lograrlo. Intrigado, pregunta si Jeon realmente pensaba que sus movimientos eran mínimos para evitar el hambre. El chico, sorprendido, pregunta si no era así. Jeong-mok lo mira con incredulidad, y luego le pide su mano. Jeon obedece, mientras se pregunta qué intenta descubrir el monje.
Jeong-mok examina los meridianos del chico y descubre que tiene energía interna, pero no solo eso, es como si Jeon tuviera al menos 20 años de energía acumulada. Jeong-mok está impresionado, pues nunca le enseñó ninguna técnica de respiración y además, nunca tuvo tiempo para entrenar secretamente. No tiene sentido que haya acumulado tanta energía interna. Decide entender mejor cómo ocurrió todo esto y le pregunta cómo ha estado respirando Jeon todas las mañanas. El protagonista hace un movimiento de inhalación y exhalación, y luego dice que si hay algo que ha estado haciendo es consumir mucho aire. Jeong-mok se asusta al darse cuenta de que el chico está respirando correctamente. Ahora todo tiene sentido. Durante los últimos 7 años, Jeon ha estado practicando la técnica Aen-gon. Jeong-mok comienza a recordar que, hace algunos años, abrió los meridianos de Jeon. Probablemente su práctica constante de Aen-gon le permitió acumular fuerza interna sin saberlo. En ese momento, Jeon interrumpe los pensamientos del monje y le pregunta por qué está tan serio. Jeong-mok intenta disimular diciendo que no es nada, y explica que el paso que Jeon ejecutó es una técnica Shaolin llamada Buljeong Simbo. Luego le pregunta cómo logró imitarlo tan perfectamente. Jeon responde que observó que Jeong-mok siempre caminaba sin mover los hombros, además, pisa levemente mientras mira al frente. El chico muestra en práctica cómo lo hace Jeong-mok, y el monje observa paralizado cómo el protagonista ejecuta la técnica mejorada de Buljeong Simbo, como si hubiera inventado un tipo de paso diferente dentro de la técnica original. Originalmente, Buljeong Simbo fue creado como una técnica de combate, pero los pasos del chico no están dirigidos al combate. Parece que está intentando llegar a su destino con el movimiento mínimo y la máxima velocidad. Mientras Jeon está feliz de haber recreado los pasos de su maestro, el hombre se preocupa, pensando en qué hacer ahora. Un poco más tarde, llega la noche y el protagonista duerme cómodamente, pero Jeong-mok sigue reflexionando sobre lo que sucedió hoy. Cree que no hay muchos discípulos de la segunda generación de Shaolin con un control corporal como el de Jeon. Además, la mayoría de esos discípulos tienen 20 años, mientras que Jeon solo tiene 15. Parece una locura pensar que tiene un control increíble sin haber aprendido ningún arte marcial. El hombre apaga la única vela encendida para descansar, pero pronto una preocupación invade su mente. Teme que Jeon siga acumulando fuerza interna y termine usándola de manera imprudente. Si eso sucediera, podría desviarse de su camino. El monje se pregunta si sería mejor enseñarle la forma correcta para evitar problemas en el futuro, pero sabe que eso depende exclusivamente de la autorización del monje jefe. Jeong-mok decide que resolverá esto más tarde y se acuesta para dormir. Al día siguiente, en el templo, el monje jefe recibe la visita del monje supervisor y le dice que es una suerte que las donaciones se estén volviendo a la normalidad. Finalmente, las dificultades están siendo resueltas. El monje supervisor, llamado Jeon-jeon, comenta que está seguro de que las finanzas se recuperarán pronto, solo es cuestión de tiempo. El monje jefe menciona que los últimos años fueron muy estresantes, pero ahora todo parece encaminarse para volver a la normalidad. En ese momento, el monje toma su rosario y dice que todo esto es gracias a Jeong-mok, que Buda no ignoró sus actos virtuosos y aceptó sus reverencias. Jeon-jeon está de acuerdo y pregunta si el monje jefe no planea hablar con los administradores ahora que las cosas mejoran. El hombre parece confundido por la pregunta. El monje supervisor dice que es raro que tantos discípulos enfrenten problemas financieros al mismo tiempo, pero que eso podría suceder nuevamente y que deben estar preparados, como aumentar los bienes del templo para evitar situaciones similares en el futuro. El monje jefe responde firmemente que eso no es posible, ya que muchas personas están pasando hambre y podrían morir si no se les ayuda. El supervisor queda un poco sorprendido por su tono de voz. El monje jefe añade que ellos son monjes antes que miembros de una secta marcial, por lo que su objetivo principal es ayudar a todos. Jeon-jeon rápidamente se disculpa y dice que no volverá a hablar tonterías. El monje jefe responde que está todo bien. La escena cambia al protagonista en medio del bosque, comiendo las frutas que él mismo recogió. Se siente feliz de haber caminado tanto sin sentir hambre. Sus pensamientos vuelven a su maestro, y Jeon recuerda que el hombre ha estado muy callado últimamente. Se queja de no poder adivinar qué le pasa y dice que nada de esto estaría sucediendo si el monje hablara abiertamente. De repente, una brisa pasa por detrás de él y una voz le pregunta qué está comiendo con tanta emoción. El protagonista se asusta tanto que las frutas caen al suelo. Titubea y pregunta quién es el hombre. El monje pide disculpas por el susto, mientras el protagonista se queda en el suelo, sorprendido, porque no sintió la presencia de ese hombre. Nota sus ropas y dedos, y se da cuenta de que es del templo Shaolin. Pensando en eso, el chico decide comportarse educadamente y se presenta como Jeon. Luego menciona que vive con el monje Jeong-mok. El hombre, sorprendido,
Le pregunta si realmente vive con Jeong-mok. Jeon le pregunta si lo conoce. El hombre observa las ropas del chico y dice que ahora tiene sentido que viva con Jeong-mok. En el siguiente momento, el hombre confiesa que ha oído hablar de él varias veces, lo que deja sorprendido a Jeon, ya que no recuerda haberlo visto antes. El hombre pregunta si no era él quien estaba comiendo frutas de la montaña hace algunos días. Recuerda haber visto al chico usar la técnica Jong-Jusu para recoger la fruta, y luego usar la técnica de pasos Bul-Jeong-Simbo. El monje se pregunta si Jeong-mok le enseñó esos movimientos, pero recuerda que Jeong-mok nunca ha aceptado discípulos. Lo más sorprendente es cómo Jeon logró vivir con alguien tan estricto como Jeong-mok durante 7 años. Jeon le pregunta si también considera a su maestro estricto, y confiesa que fue muy difícil cuando llegó aquí. De hecho, Jeong-mok lo reprende hasta el día de hoy. El hombre se ríe y dice que Jeong-mok realmente es así, pero Jeon se muestra confundido y pregunta quién es él, al final de cuentas. El monje se da cuenta de que no se había presentado hasta ahora y dice que su nombre es Hon. Su nivel es superior al del actual monje jefe del templo Shaolin. Después de la presentación, Hon pregunta si Jeon es discípulo de Jeong-mok. Jeon niega inmediatamente y dice que solo viven juntos. Hon comenta que eso es extraño porque está seguro de haberlo visto usando Bul-Jeong-Simbo hace poco. El protagonista responde que oyó a Jeong-mok decir lo mismo, pero no sabe qué es eso. El monje se sorprende y pregunta si no sabe qué es un arte marcial. Jeon responde que nunca ha practicado ninguna, y el anciano lo encuentra extraño, ya que claramente domina las artes marciales. Luego le pide que le muestre su mano. El hombre intenta examinar los meridianos de Jeon, pero no tiene éxito y siente una fuerza muy poderosa bloqueando su energía interna. Hon piensa para sí mismo que esto es admirable para alguien de la edad de Jeon. Por otro lado, Jeon ya no soporta que sigan examinando su mano. Unos minutos después, siguen conversando. Jeon comenta que Jeong-mok le dijo que algo raro estaba sucediendo y temía que algo serio ocurriera, pero no sabe qué podría ser. Hon niega con la cabeza y dice que podría ser algo, o tal vez no. Esta respuesta deja a Jeon más confundido que antes. Le pregunta qué debe hacer ahora que solo le faltan 3 años. Hon, sorprendido, pregunta qué sucederá en 3 años y pide la historia completa, diciendo que tal vez pueda ayudarlo. Jeon se siente seguro y cuenta que ha estado lejos de su familia casi 10 años, debido a su destino desafortunado. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Media hora después, Jeon termina su historia. Hon queda paralizado, dándose cuenta de que este chico de 15 años aprendió artes marciales solo imitando a Jeong-mok. Cree que Jeon es un talento verdaderamente raro. Si aprendiera algunas técnicas simples de artes marciales, definitivamente sería aclamado como una estrella en ascenso. En ese momento, Hon dice que la visión del monje jefe de entregárselo a Jeong-mok fue realmente increíble. Jeon pregunta qué debe hacer ahora que solo le quedan 3 años. Hon le pide que se calme porque no hay nada peor que vivir con un hombre tan malo como Jeong-mok durante 7 años. El monje cree que la preocupación enferma el cuerpo y que Buda no abandonará el mérito que él ha acumulado hasta ahora. Jeon responde confundido que no ha acumulado ningún mérito. Hon reflexiona sobre esto y se pregunta qué debe hacer. Luego le pide a Jeon que no le cuente a Jeong-mok sobre su visita. Jeon responde que no puede mentirle a su maestro. El monje dice que no es mentira, y agrega que es solo para sorprender a Jeong-mok más tarde. El protagonista cree en el hombre y está de acuerdo. Hon luego se despide, diciendo que tiene que irse. Ambos se saludan y el hombre se va. Jeon se queda solo y se da cuenta de que este monje camina aún más rápido que Jeong-mok. Tal vez algún día pueda aprender a caminar así. Poco después, la escena cambia al templo Shaolin. El monje jefe pregunta qué ha venido a hacer Hon. El anciano pregunta si el niño de Jeong-mok está practicando artes marciales, aunque no sea discípulo. El supervisor pregunta si Hon está seguro de eso. El monje jefe dice que Jeon lleva 7 años en Shaolin, sería extraño que no conociera al menos un poco de artes marciales. Hon pregunta molesto si el jefe está colaborando con Jeong-mok para fingir que el chico no es un discípulo. El monje responde que no tiene motivo para mentir, pero Hon no está de acuerdo y dice que ese niño conoce las técnicas Jong-Josu y Bul-Jeong-Simbo. Esta información deja sorprendidos al monje jefe y al supervisor. El jefe pregunta, asustado, si Hon está hablando de las técnicas secretas de Shaolin. El supervisor dice que si esto es cierto, es muy peligroso. Después de todo, ese niño no es un discípulo, y según las reglas, no se deben enseñar las técnicas secretas de Shaolin a un niño así. El monje jefe respira hondo y dice que está seguro de que Jeong-mok no haría eso, por lo que debe haber una razón. Hon pregunta si están sugiriendo que está mintiendo, pues él lo vio claramente con sus propios ojos. Entonces basta con arrodillarse y ver si es verdad o no. Los hombres se sorprenden por la actitud violenta de Hon.
El monje jefe responde con calma que resolverá el asunto, y pregunta si Hon tiene algo más que decir. Hon ríe y dice que el monje es muy astuto. Luego menciona que recientemente hizo un avance y que necesita el bastón de Buda de Jade. El supervisor se sorprende por la audacia de este hombre. El monje jefe responde inmediatamente que eso no es posible, y agrega que es bueno que esté consciente del significado de la reliquia sagrada de Shaolin. Hon no acepta bien la respuesta y se irrita, preguntando si están diciendo que su avance no ha valido la pena. El monje jefe mantiene su postura firme y pregunta si Hon pretende pasar por encima de la voluntad de sus predecesores. Luego reafirma que no cambiará su respuesta, lo que enfurece aún más a Hon. El supervisor parece adivinar el motivo detrás de su desesperación por obtener la Orden del Fuego de Jade. Solo el jefe de la generación puede usar la autoridad de la Orden del Fuego de Jade para alterar las reglas o principios que considere necesarios. Hon ya tiene una prohibición que le impide aceptar más discípulos, así que probablemente quiere usar el decreto para suspender esa prohibición. El supervisor deduce que el monje quiere robar al niño de Gyeongmok y convertirlo en su discípulo. De repente, Hon comienza a gritarle al monje jefe, preguntando si está negándose a entregarle la Orden del Fuego de Jade. El monje jefe intenta mantener la calma y recuerda cómo este hombre tiene una personalidad difícil. De joven, tenía una tendencia violenta y le gustaba molestar a los demás, recibiendo reprimendas de su maestro todos los días. Incluso ahora, de mayor, no ha cambiado. En ese momento, el monje jefe toma su rosario y observa que puede administrar hasta 200 por día. El supervisor intenta detenerlo, pero el monje responde que eso no es una violación. Hon se queda atónito y dice que cumplirá con su promesa. El supervisor, completamente frustrado, observa mientras el hombre se despide. Al final de la noche, Jeon pasea por el bosque con Gyeongmok. El monje nota que su paso ha mejorado mucho desde la última vez, pero no tiene idea de cómo su técnica sigue mejorando sin ninguna enseñanza. De repente, el monje se da cuenta de que el protagonista está sonriendo y le pregunta por qué está tan feliz. Jeon se detiene un momento y responde que puede absorber más en estas horas de la madrugada. Dice que ya ha comparado lo que absorbe a lo largo del día y está seguro de que lo mejor es durante la madrugada. Gyeongmok pregunta asustado si está diciendo que absorbe durante todo el día. El monje pensaba que cuando Jeon desaparecía era porque estaba recolectando frutas. El protagonista responde que al principio pensó que solo podía absorber energía si hacía la posición de loto, pero descubrió que también puede absorber energía mientras dobla las mantas o va al jardín. Gyeongmok pregunta si siempre mantiene esta técnica de respiración. Jeon, confundido, pregunta si no se puede. El monje sabe que practicar esta respiración durante el día realmente es tan agotador que, sin concentración, no se puede almacenar, por lo que siempre pensó que era imposible hacerlo mientras realizaba sus actividades diarias. Pero esto explicaría por qué el protagonista tiene tanta energía interna. El monje luego le dice al chico que hacer la técnica de manera imprudente no aumentará sus habilidades en artes marciales. Jeon responde rápidamente que no ha aprendido ningún arte marcial. El monje pregunta sorprendido si no sabe que intentar almacenar energía constantemente no producirá resultados significativos. El protagonista responde que sí, pero solo lo hace durante el día porque ya se ha acostumbrado. Gyeongmok empieza a sentirse preocupado, dándose cuenta de que el protagonista no entiende el peligro que corre si sigue acumulando energía interna sin control, y tratando de usarla de manera torpe, lo que podría resultar en un desvío de energía. Mientras tanto, Jeon lo observa sin entender nada. Al día siguiente, ambos se despiertan temprano y se preparan para entrenar. Gyeongmok observa a Jeon y piensa en cómo el niño no ha tomado un solo respiro. Incluso ha dominado la respiración abdominal. Gyeongmok teme que alguien descubra esto, no hay forma de esconder esa presencia por mucho tiempo. Pensando en esto, decide que contarle al monje jefe es la mejor opción para proteger a Jeon. Luego, la escena cambia a la casa de Hon. Él le pregunta a uno de los hombres por qué está rechazando el té. El hombre de cabello blanco es el santo de la espada, su nombre es Yuneongan. Le dice a Hon que cuando se trata de té de un monje loco, no se debe beberlo sin cautela. Luego le pregunta si no es Hon el que acostumbra a hacer té con hierbas venenosas. El chico de cabello negro es discípulo de Eongan y su nombre es Miang. Se sorprende ante la posibilidad de que puedan estar tomando algo envenenado. En ese momento, Eongan bebe un poco del té, y Hon se pone ansioso por escuchar lo que tiene para decir. Eongan comenta que está bueno, pero no sabía que Shaolin tenía tantas plantas tóxicas. Hon responde que cultiva secretamente en su jardín privado, la raíz es medicinal, pero las hojas son altamente tóxicas, por lo que consumirlas incorrectamente puede ser fatal. Eongan grita, preguntando si pensó en dar esto a su discípulo. Hon responde que debe probar para evitar ser víctima de cualquier veneno aleatorio en el futuro.
Eangan admite que tal vez tiene razón, y luego elogia su conocimiento sobre venenos. Incluso recuerda que aquel tipo de la familia Tang se puso furioso. El monje responde que su dominio de venenos está por encima del de ese idiota de la familia Tang. Eongan acepta que en su juventud no había nadie que pudiera superar a Hon, pero ahora ese hombre de la familia Tang se ha convertido en un veneno inmortal. Miang, que reconoce ese nombre, se sorprende, porque el veneno inmortal es uno de los 10 mejores maestros de las artes marciales. Es extraño pensar que el veneno inmortal de Tang alguna vez estuvo por debajo del dominio de venenos de Hon. Eangan responde que no es tan sorprendente, y recuerda que ya perdió contra Hon en la técnica de la espada. El monje pregunta, asustado, si su maestro está hablando en serio. Eongan dice que es verdad, que Hon es un gran genio. Sus técnicas en la juventud eran intocables, incluso su clan quedaba atrás. Hon le pregunta por qué está recordando esas viejas historias y luego dice que si no alcanza la iluminación, será culpa de él. Eongan acepta dejar de hablar si admite la derrota. Hon llega al límite del estrés y pregunta si vino solo para decir eso. Eongan respira profundamente y dice que, por el bien del templo Shaolin, sería bueno que el hombre transmitiera sus artes marciales. El monje se niega a esa idea y le dice que cuide su propia secta. Eongan luego le pide que admita que perdió, ya que su único discípulo era Gyeongmok y no aprendió artes marciales. Añade que es demasiado tarde para que Hon consiga otro discípulo, por lo que debería rendirse y confesar que perdió la apuesta. Miang observa en silencio la discusión y llega a la conclusión de que esas apuestas formaban parte del conflicto interno entre los dos maestros, ya que tenían opiniones muy diferentes sobre las artes marciales. Para resolverlo, crearon discípulos y apostaron que el resultado entre ellos decidiría quién tenía razón. En ese momento, Hon dice que todo habría sido diferente si Gyeongmok no hubiera sido tan terco. De todas formas, el hombre no está dispuesto a aceptar la derrota y le pide a Eongan que espere algunos años más. Eangan, al escuchar esto, siente esperanza y pregunta si Hon ha encontrado a algún discípulo prometedor para continuar su legado. El monje solo responde que espere algunos años. Eangan comienza a bromear, diciendo que espera estar vivo cuando ese niño pueda sorprenderlos. Hon responde con fuego en los ojos que solo necesita mantenerse vivo 5 años más. Esta afirmación deja sorprendidos tanto al maestro como a su discípulo. Eongan se da cuenta de que este hombre está buscando problemas de nuevo. La escena cambia a Gyeongmok en su casa, que está pensativo después de recibir a uno de los discípulos del monje jefe. El hombre le pidió que fuera al templo y llevara al niño. Gyeongmok se preocupa, ya que esta visita significa que ya saben sobre el protagonista. En ese momento, se acerca a Jeon y le dice que deben ir al monasterio principal hoy, por lo que el niño debe ser muy educado cuando encuentre al monje jefe y los ancianos. Jeon parece no gustar mucho de la idea, y el hombre le pregunta si no quiere ir. El niño responde que siente que va a tener hambre durante el trayecto. El monje no puede creer la queja y dice que verá si queda algún pastel del festival de otoño para llevar. Jeon no puede esconder su felicidad, así que le dice que deben ir ya. Gyeongmok queda asombrado por la audacia del niño. Unos minutos después, comienzan a descender la montaña hacia el monasterio principal. El protagonista recuerda que hace 7 años pensó que no duraría mucho debido al agotamiento, pero ahora puede bajar tranquilamente sin sentir hambre ni cansancio. Es un gran avance para él. Mientras tanto, el monje sigue los pasos del niño y lo observa atentamente, hasta que se da cuenta de que el protagonista ha realizado una nueva técnica, el gran paso Orhatzan. Esta vez, el hombre no entiende cómo Jeon aprendió eso, ya que es una técnica que nunca le mostró. Estos pensamientos irritan al calvo, que culpa al monje jefe por haberlo elegido para cuidar de ese niño. La escena cambia unos minutos después, cuando ambos llegan al monasterio principal. Jeon encuentra todo muy bonito y organizado. El monje le hace una señal para que se quede callado y le dice que dentro del templo no puede hacer ruido ni al caminar. El protagonista responde que no necesita preocuparse, y el hombre se queja de que ese niño siempre tiene una respuesta lista. Jeon deja de hablar cuando se da cuenta de que alguien se acerca. En ese momento, 2 monjes se acercan y preguntan el motivo de la visita inesperada. Gyeongmok pregunta si necesita algún motivo para estar allí y responde que vino a ver al monje jefe. Los monjes comienzan a sudar frío, y uno de ellos responde que entendió perfectamente. El protagonista nota que los monjes tartamudean y se da cuenta de que todos realmente encuentran intimidante a Gyeongmok. De repente, Gyeongmok llama su atención y le dice al niño que sea más rápido. Jeon se sorprende y comienza a seguirlo. Ambos llegan al comedor y se encuentran con el jefe. Gyeongmok se sorprende de que Gryo aún esté a cargo del lugar. El hombre responde que no puede quedarse quieto si no está trabajando.
Mientras conversan, el protagonista observa fijamente el comedor y se pregunta si ahí es donde se hace toda la comida del templo Shaolin. Ryo pronto nota al niño y pregunta si el monje ha aceptado un discípulo. Jeong-mok sorprende cuando no nota que el cabello del niño es claramente diferente, y le pregunta si no ve que no es un discípulo, sino simplemente un niño bajo su cuidado. El hombre sonríe y saluda al protagonista, quien responde alegremente. Jeong-mok pide que cuiden del niño y le sirvan algunos pasteles mientras él va a hablar con el monje jefe. Jeon y Ryo están de acuerdo con la idea. Luego, Jeong-mok se despide de ambos y comienza a salir. El jefe de cocina le pide al protagonista que espere un momento mientras va a buscar un dulce para él. El niño, obviamente feliz, agradece. En el siguiente momento, el jefe regresa con 3 pasteles lunares. El protagonista mira el postre como si estuviera en el cielo, sus ojos brillan. Dice que parece mucho más bonito que los de su casa. Jeon incluso llora de felicidad y se prepara para comer. Al primer bocado, siente que está en el paraíso y que ha encontrado la verdadera alegría. Esta es la cosa más deliciosa que ha comido en los últimos años. De repente, algunas voces interrumpen el momento del chico, y él mira tratando de entender qué sucedió. 2 hombres comienzan a pelear por algo que se quemó en el fuego. Ryo llama la atención de un hombre que quemó todos los ingredientes. Le dice que ahora deben apresurarse a preparar una nueva comida porque se acerca la hora del almuerzo. El hombre obedece rápidamente. Mientras tanto, Jeon se acerca a la puerta con su pastel, y observa en silencio cómo los cocineros comienzan a preparar la nueva comida, dividiendo las tareas para hacerlas más rápido. El protagonista observa cómo se mueven, y dice que eso parece más un campo de batalla. En ese momento, Ryo grita preguntando por qué los hombres son tan lentos y practican artes marciales. Jeon escucha y le parece raro porque no sabía que las artes marciales también ayudaban en la cocina. El chico observa los movimientos del jefe de cocina y piensa que el hombre está usando movimientos innecesarios. Simplemente mover el puño sería suficiente. De repente, alguien grita a un chico para que deje de bloquear el camino y saque todo eso de allí. El niño obedece y lleva la canasta de manzanas. Jeon se queja de que no podrá pelar todas esas manzanas antes de la hora de la comida. Entonces, aburrido, decide ayudar para pasar el tiempo, pero el niño se niega, diciendo que ese es su trabajo. Jeon dice que es muy bueno pelando manzanas, y además, se arrepentirá si no logra terminar a tiempo. El niño le pregunta si realmente quiere ayudar, y el protagonista sonríe. Un rato después, los dos comienzan el trabajo. Como podemos ver, el protagonista mintió cuando dijo que era bueno pelando manzanas. El niño trata de enseñarle, diciendo que debe pelar la piel muy fina, o de lo contrario, el monje jefe lo regañará. Jeon se siente mal por no poder cortar una simple manzana. El menor le dice que la culpa puede ser del cuchillo de madera. El protagonista piensa en eso y pregunta si no puede usar un cuchillo de acero. El niño responde que el monje jefe cree que es demasiado joven para usar un cuchillo de metal. Jeon suspira cansado y dice que hoy recibirá muchas reprimendas. En ese momento, Jeon mira la manzana con confianza, como si fuera su mayor enemiga, y dice que lo resolverá. Al final, no debe ser tan difícil. La escena cambia al monje jefe despidiéndose de Yangang. Él nota a su discípulo Miang y siente que tiene el potencial para ser la nueva estrella en el mundo marcial. El monje tiene una sensación familiar y piensa mentalmente que Miang es muy similar a Jeon. Sin embargo, lo que le deja en duda es el hecho de que el santo de la espada haya venido al templo Shaolin. El monje jefe explica que vino a visitar a Jon y probablemente trajo a su discípulo para rendir homenaje, porque Jon no es exactamente amigo de Eongan. En ese momento, el monje jefe nota algo extraño y pregunta dónde está el niño que pidió que trajeran. Jeong-mok responde que dejó al niño en el comedor por un momento, y pregunta si el monje tiene algo serio que hablar con él. El monje responde que solo estaba curioso. Mientras conversan, el protagonista continúa con su difícil tarea de pelar una manzana. El monje jefe le dice a Jeong-mok que tal vez sea hora de asumir un discípulo, ya que está con un niño de 7 años y ya debe haber creado un vínculo. Jeong-mok recuerda que estuvo solo durante años y decidió no tener ningún alumno. El monje le pregunta si quiere decir que dejará al niño de lado de manera irresponsable. Jeong-mok se sorprende con esta pregunta y cree que el maestro ya sabe que Jeon está aprendiendo artes marciales. Dejar a alguien usar habilidades sin tener un maestro es muy peligroso y va en contra de las reglas. Jeong-mok pregunta cómo el monje sabía eso. El monje responde que han pasado 5 años, no es extraño que el niño haya aprendido 1 o 2 técnicas. El único problema es que está aprendiendo técnicas combinadas. Jeong-mok intenta explicar que no le ha enseñado nada, pero el maestro señala que las habilidades vinieron de él, lo que significa que es responsable.
Jeongmok entiende y pregunta si pueden aceptar a alguien fuera de la secta. El monje dice que ya se ha puesto en contacto con la familia de Jeon y recibió permiso. Esto sorprende a Jeongmok porque no pensó que el maestro estuviera tan avanzado. El monje explica que hizo esto porque los niños tienen poco potencial, por lo que es bueno invertir en alguien con verdadero talento. Dice que Jeongmok puede elegir no ser maestro del niño, pero si rechaza, tendrá que ser castigado por enseñar artes marciales a un niño que no es su discípulo. Jeon será castigado con la corte de sus meridianos, mientras que Jeongmok será castigado viviendo en reclusión por el resto de su vida. El monje le pregunta si realmente está dispuesto a llegar tan lejos. Jeongmok mira incrédulo y piensa que no sería tan devastador para él vivir en reclusión, pero no podría dejar que el protagonista sufriera tanto. En ese momento, el monje ofrece otra opción. Si Jeongmok no quiere aceptar a un discípulo, le pregunta cuál sería. El maestro dice que no puede dejar que un niño ande por ahí usando las artes marciales de Shaolin sin ninguna dirección. Por lo tanto, pedirá al monje Senior Hong que se haga cargo del niño. Esta es la peor opción que Jeongmok podría recibir. Él grita que no acepta esto. Mientras tanto, Eongan y su discípulo comienzan a caminar hacia la salida del templo. Mian tenía otra visión de Shaolin, pero en realidad es solo otro gran templo. A pesar de eso, su secta nunca superó a Shaolin. Miang se sorprende y pregunta si su secta no es actualmente la mejor en el mundo marcial. Eangan responde que cuando las personas dicen la mejor, no incluyen a Shaolin. Todas las 8 sectas no son nada comparadas con Shaolin, por lo que no pueden permitirse ese lujo. Miang responde que no entiende cómo Shaolin puede ser la mejor si actualmente no tiene ningún talento excepcional. Eongan dice que por eso está preocupado. El discípulo le pide que explique mejor lo que está tratando de decir. Eongan le responde que Miang tiene un talento que pronto todo el mundo verá, y será una figura incomparable. Cuando llegue ese día, enfrentará a Shaolin, por lo que le pide al niño que preste atención a cada discípulo de este templo. Miang agradece al líder por sus palabras y dice que nunca va a traicionar sus expectativas. Eangan le toca el hombro y le pide que entienda que esto también es un deseo de la secta Hwasan. Pronto, ellos vencerán a Shaolin y verán la cara de decepción de Hon. Eangan da un paso, pero de repente siente una presión en su cuerpo. Se detiene inmediatamente y usa su habilidad para ver quién es el dueño de esa aura. Eangan pronto encuentra al protagonista cortando manzanas. Se pregunta, sorprendido, si hay alguien así en Shaolin. Luego se da la vuelta y dice que necesita ver algo. Miang no entiende nada y sigue a su maestro. En ese momento, Eangan muestra una manzana perfectamente pelada al niño, quien confiesa que nunca ha visto algo así. Ni siquiera el jefe de los monjes puede hacerlo. Lo elogia diciendo que fue increíble. Mientras tanto, el protagonista intenta hacer lo mismo con otra manzana y se queja de lo difícil que es dejarla perfecta. El niño lo anima a seguir. Jeon piensa en una forma de pelar la manzana de manera perfectamente redonda. De repente, alguien se acerca por detrás de él, y el niño le pregunta quiénes son esas personas. Eangan responde que son visitantes del templo y pregunta si puede observar lo que están haciendo los chicos. Jeon sigue pelando su manzana y se siente incómodo con esos hombres observando. Se distrae y acaba perdiendo la cáscara. Por otro lado, los hombres siguen mirando fijamente. Miang aún no entiende por qué su maestro vino aquí. Entonces, activa su habilidad y logra percibir la fuerte energía que emana del protagonista. El hombre se sorprende, preguntándose quién es este chico, y por qué usa energía para pelar la manzana. En ese momento, Miang llama a su maestro, pero el hombre le ordena que observe en silencio. Eangan se da cuenta de que su discípulo también vio la energía y vuelve su atención hacia Jeon, presumiendo que el chico tiene unos 15 o 16 años. A esa edad, ya muestra mucho talento para la esgrima. En ese momento, el protagonista termina otra manzana y se la muestra al niño. Mientras tanto, Eongan se siente incómodo por la presencia del deseo de la espada en Jeon. Recuerda que la primera vez que despertó ese deseo fue al final de su adolescencia. Sin embargo, este chico parece estar adelantado. Por eso, Shaolin es temido. En ese momento, Eangan se da cuenta de que Jeon tiene demasiado cabello para ser un discípulo. El protagonista responde que en realidad no es un discípulo. El líder cree que el templo Shaolin aún no sabe el valor de este chico y la posibilidad de que su talento sea ignorado. Decide acercarse más y le pide a Jeon que le dé una manzana. El protagonista obedece y el hombre comienza a decir que deberían usar un descascarador de manzanas. De repente, Eongan empieza a pelar usando su mano como si fuera una hoja. Jeon lo observa impresionado, mientras Mian llega a la conclusión de que él y el protagonista son diferentes. El discípulo reflexiona que los movimientos del chico al cortar las manzanas son extremadamente antinaturales.
Solo las puntas de los dedos y la muñeca que sostenían el cuchillo de madera se movían, mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Mian cree que podría ser difícil luchar contra este niño. En ese momento, Jeon toma la manzana de Yangan y nota que no tiene ninguna marca en ella. Quería hacerlo igual, pero no recuerda exactamente los movimientos del hombre. Pensando en eso, el protagonista empieza a sentir que hay algo extraño. De repente, uno de los monjes corre hacia Jeon y le informa que el monje jefe lo está esperando. El protagonista rápidamente se despide de los hombres antes de irse. Justo antes de salir, Eongan lo invita a visitar el templo algún día. Jeon acepta y dice que cuando lo haga, le enseñará a cortar manzanas correctamente. Después de eso, el niño corre hacia el monje jefe. Eongan se dice a sí mismo que su verdadero deseo era llevar a este niño como su discípulo inmediatamente, pero es imposible, ya que pertenece al templo Shaolin. Hacerlo salirse por su cuenta sería muy difícil. Bueno, eso fue todo por este video. Si les ha gustado mucho y quieren la continuación, no olviden comentar parte 2 y dejar un montón de likes en el video. También activar las notificaciones, eso es muy importante. Dicho esto, me voy. Nos vemos.